Cuando buscamos ordenadores portátiles para jugar, la mayoría de los modelos tienen precios desorbitados y muy lejos de nuestro alcance y de nuestra cartera, ¿verdad? Pues tranquilos, que hoy vamos a buscar entre cientos de modelos para conseguir los mejores portátiles gaming por menos de 1000 euros. ¡Comenzamos! Muy buenas fanáticos de los videojuegos y bienvenidos a Mundo Gaming, donde os voy a hablar de todos los productos que necesitas para poder jugar más y sobre todo mejor con tu PC o consola. Y ya que estás, pues dale un like o suscríbete, que no cuesta nada. En esta guía hemos recopilado los mejores modelos por debajo de los 1000 euros, 1000 pavos, para que puedas disfrutar de todos los títulos sin tener que hacer grandes concesiones a la hora de ajustar la configuración gráfica, ni renunciar a la portabilidad frente a los ordenadores de sobremesa. A la hora de buscar un buen portátil gaming barato, pues en ocasiones encontramos modelos que descuidan los componentes más importantes para los videojuegos, ¿verdad? Como son el procesador, la tarjeta gráfica y que sin embargo potencian detalles más superficiales como los LEDs de colores, el lector de huellas o diseños muy llamativos que parecen discotecas. En este recopilatorio hemos incluido los mejores modelos de algunas marcas de referencia, como son Asus, Gigabyte, MSI o Lenovo, con sus modelos principales para cubrir los diferentes perfiles de usuario. Vamos a verlos. Y comenzamos con el Asus TUF, que destaca en esta lista por ser el modelo más barato, que se sitúa en torno a los 800 euros y que, pese a que tiene algunos sacrificios en la cantidad de memoria RAM, y es que cuenta con solo 8 frente a los 16 que suele tener el resto de modelos, y es que para mantener ese precio se presenta como la opción más viable para disfrutar de todo tipo de juegos, aunque está claro que no vamos a poder poner la configuración gráfica más alta. Cuenta con un procesador Ryzen 5 3550H, que está fabricado por AMD por si no lo sabes, y cuenta con 4 núcleos, que además se complementa con la gráfica GTX 1650, producida y fabricada por Nvidia, la cual cuenta con 4 GB de memoria adicional. Así conseguiremos una buena experiencia de juego. Como ya os he dicho, no tendremos máxima resolución, pero bastante buena. Y podremos disfrutarlo también gracias a la tasa de refresco de 144 Hz de pantalla, que nos va a dar muy buena calidad frente a otros modelos de portátiles. Seguimos con el modelo Asus TUF Gaming, y este segundo modelo de la misma marca de Asus se gana el puesto gracias a que cuenta precisamente un mejor procesador, el Ryzen 7 3750 de la misma marca AMD, que mejora en frecuencia y velocidad, y que además cuenta con el doble de memoria RAM, hasta los 16 GB instalados. ¿Y qué ha hecho la marca Asus para conseguir un buen precio subiendo las especificaciones? Pues lo que ha hecho ha sido bajar la frecuencia de refresco de la pantalla, que se queda en los 120 Hz frente a los 144 del modelo anterior, aunque será más que suficiente para echarte unas muy buenas partidas. Pero eso sí, tendremos panel de tipo IPS en la pantalla para mejorar la representación y sobre todo la fidelidad de los colores. En el tercer modelo nos encontramos el Gigabyte Aorus, una marca más conocida por ser fabricante de componentes como placas base o tarjetas gráficas, y es que Gigabyte se cuela en este listado ya que cuenta con un modelo que abandona la marca AMD para montar un procesador i7-10750 fabricado por Intel, como no, y que mejora la tarjeta gráfica subiéndola hasta el modelo GTX 1660 Ti de Nvidia, que cuenta, atención, con 6 GB de memoria. De la misma manera, y aunque el precio supera por muy poquito el margen de los 1000 euros, este detalle se ve claramente compensado, y es que contaremos, atención, con nada menos que 32 GB de RAM instalados de fábrica, y que tendremos 144 Hz en la tasa de refresco de pantalla. ¿Qué os parece? Continuamos con el modelo MSI GF63 Thin, una de las marcas especializadas en productos gaming y para el consumo de videojuegos MSI, con un modelo que sigue la tendencia de los procesadores de Intel de 6 núcleos y que además integra la misma tarjeta gráfica que el modelo anterior, la GTX 1650 Ti de Nvidia. Pero eso sí, tendremos una tasa de refresco de pantalla algo inferior, que solo alcanza los 60 Hz. Sin embargo, ¿y qué tiene este portátil que merezca la pena estar en un puesto más alto?
pues tendremos un almacenamiento de nada menos que 1 TB en formato SSD, que nos permitirá una gran velocidad tanto de lectura como de escritura y que nos mejorará en gran medida los tiempos de carga de cualquier programa, videojuego o aplicación, teniendo así muy buen resultado. Y rozando de nuevo el límite de los 1000 euros, nos encontramos con este modelo espectacular de Lenovo Legion 5, que cuenta con un procesador de nuevo fabricado por AMD, en este caso el Ryzen 7 con el modelo 4800H de nada menos que 8 núcleos, el más potente en este aspecto, y que también cuenta, al igual que el modelo anterior, con un pedazo de disco duro de 1 TB en formato SSD que te permitirá cargar todos los juegos a una velocidad flipante. Al igual que los otros modelos de la lista, nos incluye 16 GB de memoria RAM instalado y la misma tarjeta gráfica que el modelo anterior, la GTX 1650 fabricada por Nvidia. Y también tendremos 60 Hz en la tasa de refresco de la pantalla, la cual nos dará un buen resultado, pero que quizás podía haber sido algo mejor. Y llegamos al último modelo, el MSI GF65 Thin, un modelo de nuevo de la potente marca MSI que cierra este recopilatorio con un precio rozando de nuevo los 1000 euros y que podremos encontrar bastante habitualmente con ofertas y promociones en alguna de las tiendas, que os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. ¿Y qué nos encontramos en este modelo que lo haga ser el top del recopilatorio? Pues nos encontramos con nada menos que un procesador de 6 núcleos de Intel, el i7-10750H de 6 núcleos y una frecuencia de actualización de pantalla de 144 Hz. De la misma manera, también tendremos una gráfica más potente, consiguiendo aquí la RTX 2060 de Nvidia, que cuenta con nada menos que 6 GB de memoria dedicada, espectacular, y que además es compatible con tecnologías como el Ray Tracing. Contamos también con 16 GB de memoria RAM integradas en el sistema, que nos van a permitir jugar a todos los títulos y videojuegos recién lanzados sin ningún tipo de problema. Y hasta aquí el recopilatorio de los mejores portátiles gaming por menos de 1000 euros. ¿Qué os ha parecido? No olvides dejarme un like, suscríbete al canal porque vienen muchos vídeos tan buenos como este.